Padre, lo vi todo y estoy en shock. ¿Saben? Hay confesiones que te dejan helado, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que tienes cerca. Y esta que voy a contarles el día de hoy es de esas que te quitan el sueño. Porque cuando ella entró a ese confesionario en Guadalajara, nunca imaginé que lo que iba a escuchar cambiaría por completo mi perspectiva sobre las relaciones familiares, sobre los secretos que se guardan en los cajones, sobre las obsesiones que crecen en silencio detrás de puertas cerradas. Y créanme cuando les digo que lo que esta mujer descubrió sobre su suegra va más allá de cualquier cosa que hayan escuchado antes. Porque no se trata solo de fotos rayadas, no, esto es mucho más profundo, más perturbador. Y cuando terminen de escuchar esta historia, van a entender por qué ella no ha podido dormir tranquila desde ese día. Oigan, raza, antes de que sigamos con esta historia que les va a dejar la piel chinita, necesito que me hagan un favor enorme. Ahí abajo en los comentarios, quiero que me digan de qué país nos están escuchando, de qué ciudad, porque me encanta saber que esta comunidad está creciendo por todo el mundo. Y miren, tenemos una meta bien importante. Necesitamos llegar a los 1000 suscriptores, así que si todavía no le han dado al botón rojo de suscribirse, órale pues, dense una vuelta y apóyennos, porque créanme que las historias que vienen están cada vez más densas, más impactantes, y no se van a querer perder ni una sola. Así que digan presente ahí en los comentarios dónde están ubicados y vamos juntos a esa meta de 1000 suscriptores que ya está cerquita. Bueno pues, déjenme contarles que todo comenzó un martes por la tarde cuando Lupita, así se llama ella, llegó al confesionario con una angustia que se le notaba hasta en la forma de caminar. Venía de Tlaquepaque. Había manejado como 40 minutos nada más para llegar hasta acá porque, según me dijo después, no quería confesarse en su parroquia de siempre. No quería arriesgarse a que alguien conocido la viera entrando al confesionario con esa cara de preocupación que traía, y cuando se sentó del otro lado de la rejilla, pude escuchar cómo respiraba hondo, como preparándose para soltar algo que llevaba atorado en el pecho quién sabe cuánto tiempo. Me dijo que llevaba 5 años casada con Rodrigo, un buen hombre según sus palabras, trabajador, atento, de esos que no te dejan sola ni en los peores momentos, y que desde el principio de su relación la mamá de él, doña Cristina, siempre había sido medio rara con ella, pero nada que no se pudiera manejar, nada fuera de lo normal cuando una suegra no termina de aceptar que su hijo ya tiene su propia vida, su propia familia. Pero lo que Lupita descubrió hace apenas 3 semanas cambió todo, absolutamente todo. Resulta que Rodrigo y Lupita vivían en una casa que estaba literalmente a 2 cuadras de la casa de doña Cristina, porque el muchacho era bien apegado a su mamá, de esos que no pueden estar lejos de la figura materna y... Aunque a Lupita le pesaba un poco esa cercanía, había aprendido a vivir con ello, a hacer las paces con la situación. Total que doña Cristina ya tenía sus 68 años, y pues uno tiene que entender que las mamás mexicanas son así, ¿verdad? Bien aferradas a sus hijos, aunque ya estén grandes y casados. El caso es que un sábado por la mañana, doña Cristina llamó a Rodrigo bien temprano, serían como las 7 de la mañana, diciendo que se sentía mal, que le dolía el pecho y que necesitaba que la llevara al doctor de inmediato. Entonces Rodrigo se levantó como rayo, ni siquiera desayunó, le dijo a Lupita que se quedara porque él volvía rápido, y se fue corriendo a casa de su mamá. Pero pasaron las horas, y Lupita empezó a preocuparse porque Rodrigo no contestaba el teléfono. Entonces decidió caminar hasta la casa de su suegra para ver qué estaba pasando. Y cuando llegó, encontró la puerta entreabierta, lo cual le pareció rarísimo, porque doña Cristina era de esas personas que siempre
Tienen todo cerrado con llave y candado. Entró llamando, diciendo buenas, preguntando si había alguien, pero nadie respondía. La casa estaba en completo silencio, un silencio medio incómodo que le puso la piel de gallina. Entonces empezó a recorrer las habitaciones buscando alguna señal de vida. Y fue cuando llegó a la recámara principal que encontró una nota sobre la cama que decía que Rodrigo había tenido que llevar a doña Cristina al hospital del seguro porque aparentemente sí era algo del corazón, pero que todo estaba bajo control, que no se preocupara, que volvían en unas horas. Lupita sintió un alivio enorme al leer eso, pero también se dio cuenta de que estaba sola en la casa de su suegra. Y no sé si les ha pasado que cuando estás en la casa de alguien más, siempre hay como una tentación de fisgonear un poquito, no con mala intención, sino por pura curiosidad humana. Y ella me confesó que sintió exactamente eso, una curiosidad que al principio trató de ignorar, pero que fue creciendo mientras caminaba por esa casa llena de muebles antiguos y olor a naftalina. Se quedó parada en medio de la recámara mirando alrededor, viendo los cuadros religiosos en las paredes, las fotos familiares en los burós, y fue cuando su vista se clavó en una cómoda antigua de madera oscura que estaba junto a la ventana, una de esas cómodas con como 8 cajones que parecen guardar los secretos de generaciones enteras, y no sé qué la impulsó, si fue la curiosidad o si fue algo más, pero se acercó y empezó a abrir los cajones uno por uno. Los primeros 3 cajones no tenían nada interesante, pura ropa interior de señora grande, blusas dobladas, rebozos, cosas normales, pero cuando abrió el 4.º cajón se encontró con algo que le heló la sangre. Ahí, escondido debajo de unas sábanas viejas, había un sobre manila grande, de esos que se usan para guardar documentos importantes, y cuando lo sacó y lo abrió, lo que encontró adentro la dejó sin palabras, sin aire, sin capacidad de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Eran fotos de ella, Lupita, fotos que ni siquiera sabía que existían, fotos que alguien había tomado sin su conocimiento ni su permiso. Había como unas 30 fotografías, todas impresas en papel fotográfico de buena calidad, y en cada una de ellas aparecía ella haciendo cosas cotidianas, saliendo de su casa, comprando en el mercado, caminando por la calle, platicando con vecinas. Incluso había unas donde estaba dentro de su propia casa que se veían tomadas desde la ventana, como si alguien la hubiera estado espiando durante meses, durante quién sabe cuánto tiempo. Pero lo más perturbador, lo que realmente le puso los pelos de punta, era que todas, absolutamente todas las fotografías estaban rayadas con plumón rojo. Había líneas gruesas cruzando su cara, círculos agresivos alrededor de su cuerpo, palabras escritas en los márgenes que ella apenas podía leer porque le temblaban tanto las manos, y las palabras que alcanzó a distinguir eran cosas como intrusa, ladrona, no merece estar aquí, ella no, frases llenas de un odio que no sabía que existía, de un resentimiento que había estado creciendo en silencio durante todos estos años. Lupita me contó que se quedó ahí parada no sabe cuánto tiempo. Tal vez fueron 5 minutos, tal vez fueron 20, sosteniendo esas fotografías entre sus manos temblorosas, sintiendo cómo el mundo se le venía encima, porque de repente todo tenía sentido. Todos esos comentarios pasivo-agresivos de doña Cristina, todas esas miradas raras en las reuniones familiares, todas esas veces que sintió una energía negativa, pero que había ignorado pensando que eran imaginaciones suyas, todo cobraba un significado completamente nuevo y aterrador. Revisó el resto del sobre y encontró más cosas que la dejaron todavía más asustada. Había recortes de periódicos sobre casos de violencia familiar, sobre mujeres que habían desaparecido o habían sufrido accidentes misteriosos, y aunque ninguno de esos
recortes tenía alguna marca o nota que los conectara directamente con ella. El solo hecho de que estuvieran ahí junto con sus fotos rayadas le hacía pensar en posibilidades que no quería ni imaginar, en escenarios que le daban un miedo que nunca antes había sentido. También encontró un cuaderno pequeño de esos de pasta dura que usan los niños en la escuela, y cuando lo abrió vio que estaba lleno de anotaciones con la letra de Doña Cristina, fechas, horarios, descripciones de lugares. Era como un diario de vigilancia donde su suegra había estado documentando cada movimiento que ella hacía. A qué hora salía de su casa, con quién hablaba, qué ropa usaba, qué compraba en el súper. Había páginas y páginas de esta información recopilada con una dedicación obsesiva que le revolvió el estómago. Una de las entradas del cuaderno decía textualmente, y Lupita me lo repitió porque se lo había grabado en la memoria: hoy la vi platicando con la vecina de la esquina durante 20 minutos. Se reía mucho. Siempre se está riendo, como si no tuviera preocupaciones, como si no supiera el daño que ha hecho, como si no entendiera que ese lugar no es suyo, que mi Rodrigo merece algo mejor, alguien que realmente lo valore y no solo esté con él por interés. Y había más entradas así, cada una más perturbadora que la anterior, cada una revelando el nivel de obsesión y resentimiento que doña Cristina había desarrollado hacia ella. Lupita cerró el sobre, lo guardó exactamente como lo había encontrado, cerró el cajón con manos temblorosas y salió de esa casa prácticamente corriendo, sin siquiera cerrar la puerta principal. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir, necesitaba entender qué significaba todo esto y sobre todo qué iba a hacer al respecto, porque ahora tenía un conocimiento que la ponía en una posición imposible. Sabía algo que no debía saber, había visto algo que no debía haber visto, y no tenía idea de cómo manejar esta situación. Cuando Rodrigo llegó a la casa algunas horas después contándole que su mamá estaba bien, que solo había sido un susto, que los doctores le habían hecho estudios y todo estaba normal, Lupita lo escuchaba, pero su mente estaba en otro lado. Estaba pensando en esas fotos, en ese cuaderno, en todo lo que había descubierto, y por primera vez desde que se casó con Rodrigo sintió miedo de verdad. No solo incomodidad o molestia, sino miedo real de lo que su suegra podría ser capaz de hacer. Durante los siguientes días intentó actuar normal, seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, pero cada vez que veía a doña Cristina sentía un escalofrío. Cada vez que su suegra la abrazaba o le sonreía, se preguntaba qué estaba pensando realmente, qué planes estaría maquinando en su cabeza. Y lo peor de todo es que no podía decirle nada a Rodrigo, porque sabía que él jamás le creería, que defendería a su madre hasta el final, que probablemente la acusaría a ella de estar exagerando o de haber malinterpretado las cosas. Intentó investigar un poco por su cuenta, habló discretamente con algunas vecinas viejas del barrio, preguntando sobre doña Cristina, sobre su comportamiento, sobre si había tenido problemas con otras personas, y lo que descubrió la dejó todavía más preocupada, porque resulta que Rodrigo había estado casado antes, hacía como 10 años, con una muchacha llamada Sofía, y ese matrimonio había durado apenas 1 año y medio antes de que Sofía pidiera el divorcio y se fuera del pueblo sin dar muchas explicaciones. Lupita consiguió el número de teléfono de Sofía a través de una prima lejana y se atrevió a llamarla, y cuando le explicó quién era y por qué estaba llamando, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y luego Sofía le dijo con voz cansada: «Ay, mija, yo sabía que esto iba a pasar otra vez. Yo traté de advertir, pero nadie me quiso escuchar». Y entonces le contó su propia historia, que era escalofriante. Resulta que Sofía también había experimentado cosas raras con doña Cristina. También había sentido esa energía negativa.
también había encontrado cosas perturbadoras. Pero en su caso había sido peor porque un día encontró en su propia casa, escondido en su closet, un muñeco de trapo que tenía su nombre escrito y que estaba lleno de alfileres clavados. Y cuando confrontó a Rodrigo sobre esto, él se enojó muchísimo. Le dijo que estaba loca, que estaba inventando cosas para hacerle quedar mal a su madre. Y la situación se puso tan tensa que Sofía decidió que lo mejor era irse, divorciarse y alejarse de esa familia antes de que pasara algo peor. Sofía le advirtió a Lupita que tuviera mucho cuidado, que doña Cristina no era una persona estable mentalmente, que tenía una obsesión enfermiza con su hijo y que veía a cualquier mujer cerca de él como una amenaza que había que eliminar. Y le recomendó que documentara todo, que guardara evidencia, que no confrontara directamente a la señora, pero que tampoco se quedara callada, que buscara ayuda profesional, tanto para ella como para intentar que doña Cristina recibiera tratamiento psicológico. Después de esa llamada, Lupita estuvo varios días sin poder dormir, dándole vueltas al asunto, preguntándose qué hacer, si debía quedarse callada, si debía hablar con Rodrigo arriesgándose a que no le creyera, si debía confrontar directamente a doña Cristina, si debía simplemente empacar sus cosas e irse como había hecho Sofía. Cada opción le parecía imposible, cada camino le parecía lleno de riesgos y consecuencias que no podía predecir. Decidió volver a la casa de doña Cristina cuando sabía que la señora no estaba. Inventó una excusa sobre ir a dejarle unas tortillas que había hecho y volvió a revisar ese cajón, esta vez con más cuidado, y descubrió que había más fotos, fotos nuevas que no había visto la primera vez, fotos que habían sido tomadas apenas días atrás, lo que significaba que doña Cristina seguía vigilándola, seguía documentando sus movimientos, seguía alimentando esa obsesión que no mostraba signos de detenerse. Esta vez, Lupita sacó su celular y le tomó fotos a todo, a las fotografías rayadas, a las páginas del cuaderno, a los recortes de periódico. Documentó cada detalle porque entendió que necesitaba pruebas, que si algún día las cosas se ponían peor, iba a necesitar demostrar que no estaba inventando nada, que todo esto era real y que había estado sucediendo durante mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta. Cuando finalmente se armó de valor y le mostró las fotos a Rodrigo, la reacción de él fue exactamente lo que temía. Primero no le creyó, le dijo que seguramente había malinterpretado las cosas, que tal vez esas fotos eran viejas de cuando su mamá hacía álbumes familiares, que el cuaderno probablemente era otra cosa. Pero Lupita insistió, le mostró las fechas, le explicó todo con lujo de detalle, le contó sobre Sofía y lo que ella también había vivido. Y poco a poco vio cómo la expresión de Rodrigo cambiaba de incredulidad a preocupación y finalmente a algo parecido al horror. Rodrigo no quería aceptar que su madre pudiera ser capaz de algo así, pero las pruebas estaban ahí, innegables, imposibles de ignorar, y tuvo que enfrentar la dolorosa verdad de que la mujer que lo había criado, que le había dado todo, que siempre había sido su ejemplo de fortaleza y dedicación, tenía un lado oscuro que él nunca había querido ver, que había estado ahí todo el tiempo, pero que él había ignorado por comodidad, por miedo, por ese amor incondicional que los hijos sienten por sus madres sin importar qué. La confrontación con doña Cristina fue algo que Lupita jamás olvidaría, porque Rodrigo decidió que tenían que hablar con ella directamente, que no podían seguir ignorando lo que estaba pasando. Entonces, una tarde fueron juntos a la casa de la señora, y cuando entraron, ella estaba sentada en su silla favorita tejiendo como si nada, como si fuera un día normal, y cuando vio que venían los dos juntos con esas caras serias, supo inmediatamente que algo pasaba, que habían descubierto algo que no debían haber descubierto. Rodrigo sacó su teléfono y le mostró las fotos que Lupita había tomado de las fotografías rayadas, del cuaderno, de todo.
Y la reacción de doña Cristina fue lo más perturbador de todo, porque no negó nada, no se sorprendió, no trató de inventar excusas, simplemente se quedó mirándolos con una expresión vacía, como si le estuvieran preguntando sobre el clima o sobre qué había cocinado para la cena, y después de un silencio largo, empezó a hablar con una calma que les ponía los pelos de punta. Les dijo que ella no veía nada malo en lo que había hecho, que solo estaba protegiendo a su hijo como cualquier madre haría, que Lupita no era buena para él, que lo estaba alejando de su familia, de sus raíces, de todo lo que realmente importaba, y que ella como madre tenía el derecho y el deber de intervenir antes de que fuera demasiado tarde, antes de que esa mujer destruyera la vida de su único hijo, de su razón de vivir, de lo único bueno que le quedaba en este mundo después de que su esposo había muerto hacía ya tantos años. Rodrigo intentó razonar con ella. Le explicó que Lupita era su esposa, que él la amaba, que habían construido una vida juntos, que lo que ella estaba haciendo no era protección, sino acoso, obsesión, algo que necesitaba tratamiento profesional. Pero doña Cristina no quería escuchar. Seguía insistiendo en que ella tenía razón, que con el tiempo Rodrigo entendería, que algún día le agradecería por haberlo salvado de cometer un error que hubiera arruinado su vida para siempre. Fue entonces cuando Lupita, que había estado callada todo ese tiempo tratando de mantener la compostura, le preguntó directamente qué había pasado con Sofía, qué le había hecho para que ella huyera tan rápido y nunca quisiera volver, y la sonrisa que apareció en el rostro de doña Cristina en ese momento fue algo que ninguno de los dos pudo olvidar jamás. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa llena de satisfacción perversa, y respondió simplemente que Sofía había sido inteligente, que había entendido el mensaje y se había ido antes de que las cosas se complicaran más. Lupita sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, porque en ese momento entendió que doña Cristina no solo era una señora obsesionada, no solo era alguien con problemas para soltar a su hijo, era alguien potencialmente peligroso, alguien que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salirse con la suya. Y la forma tan casual con la que hablaba de haber ahuyentado a Sofía demostraba que no sentía ningún remordimiento, ninguna culpa, nada más que esa convicción retorcida de que estaba haciendo lo correcto. Rodrigo se levantó de repente. Le dijo a su madre que necesitaba ayuda profesional, que esto no podía seguir así, que si no aceptaba ir a terapia, él tendría que tomar medidas más drásticas, tal vez incluso legales, porque no podía permitir que su esposa viviera con ese miedo constante, con esa sensación de estar siendo vigilada y acosada por su propia suegra. Pero doña Cristina simplemente se rió, una risa seca y amarga, y les dijo que hicieran lo que quisieran, que ella seguiría haciendo lo que considerara necesario para proteger a su hijo. Salieron de esa casa con más preguntas que respuestas, con más miedo que antes, porque ahora sabían que doña Cristina no iba a detenerse, que había cruzado una línea hace mucho tiempo y que no tenía intención de regresarse. Entonces Rodrigo tomó la decisión de que tenían que mudarse, alejarse de Tlaquepaque, poner distancia física entre ellos y su madre, aunque eso significara dejar su trabajo, sus amigos, todo lo que habían construido en esa ciudad. Pero mientras preparaban la mudanza, empezaron a pasar cosas raras, cosas que no podían explicar fácilmente. Encontraban la puerta de su casa abierta cuando estaban seguros de haberla cerrado con llave. Desaparecían objetos personales de Lupita para aparecer días después en lugares donde ella jamás los había dejado. Recibían llamadas en la madrugada donde nadie hablaba del otro lado, pero podían escuchar una respiración pesada antes de que colgaran. Y aunque no podían probar que era doña Cristina, ambos sabían en el fondo que era ella, que estaba escalando su comportamiento, que se sentía amenazada por la idea de que se fueran y estaba tratando de intimidarlos. Una noche,
Lupita estaba sola en casa porque Rodrigo había tenido que quedarse trabajando hasta tarde y escuchó ruidos en el patio trasero, como si alguien estuviera caminando cerca de las ventanas. Al principio pensó que eran gatos o algún animal, pero los ruidos continuaron durante casi una hora, siempre con el mismo patrón, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la casa una y otra vez, y cuando se asomó por la ventana, con mucho cuidado, alcanzó a ver una sombra que se movía entre los arbustos, una figura que definitivamente era humana y que parecía estar observando la casa. Llamó a Rodrigo en pánico y él llegó lo más rápido que pudo. Pero para cuando llegó ya no había nadie afuera. Revisaron todo el perímetro de la casa con una linterna y no encontraron nada excepto algunas pisadas en la tierra junto a la ventana de la recámara. Pisadas que por el tamaño y la forma del zapato podían ser perfectamente de una mujer mayor, y eso fue suficiente para que Rodrigo llamara a la policía. Aunque cuando llegaron los oficiales y escucharon la historia, no parecieron tomarla muy en serio. Dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer mucho, que pusieran cámaras de seguridad si estaban tan preocupados, que documentaran todo por si acaso necesitaban pedir una orden de restricción más adelante. Instalaron cámaras al día siguiente, 4 cámaras que cubrían todos los ángulos de la casa, y durante los primeros días no captaron nada fuera de lo normal. Pero una madrugada, serían como las 3 de la mañana, el sensor de movimiento activó una alerta en el celular de Rodrigo, y cuando revisó las imágenes lo que vio lo dejó helado. Ahí estaba doña Cristina, su propia madre, parada frente a la puerta principal de su casa a las 3 de la mañana, solo mirando hacia la cámara con una expresión que no podía describir. No estaba tocando la puerta, no estaba haciendo nada, solo estaba parada ahí en la oscuridad, observando. Y se quedó así durante casi 20 minutos antes de finalmente darse la vuelta y alejarse caminando lentamente. Rodrigo no durmió el resto de la noche. Se quedó despierto, viendo las grabaciones una y otra vez, tratando de entender qué pasaba por la mente de su madre, cómo había llegado a ese punto, y se dio cuenta de que probablemente había señales durante toda su vida que él había ignorado, comportamientos extraños que había justificado o normalizado porque era su mamá. Y uno no quiere ver esas cosas en las personas que ama, pero ahora ya no podía seguir ignorándolo. Ya no podía pretender que todo estaba bien. A la mañana siguiente fue solo a casa de su madre, sin avisarle a Lupita porque no quería preocuparla más. Y cuando doña Cristina abrió la puerta, actuó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado parada frente a la casa de ellos apenas unas horas antes. Le ofreció café, le preguntó por su trabajo, todo con esa normalidad fingida que hacía todo más perturbador. Y cuando Rodrigo finalmente sacó el tema, cuando le mostró el video de la cámara de seguridad, ella simplemente sonrió y dijo que solo había pasado a verificar que estuvieran bien, que una madre tiene derecho a preocuparse por su hijo. Le explicó con una paciencia forzada que eso no era normal, que ir a su casa a las 3 de la mañana y quedarse parada ahí sin tocar la puerta no era preocupación maternal, sino acoso, y que si seguía haciendo esas cosas, él no tendría más opción que pedir legalmente una orden de restricción, aunque eso le rompiera el corazón, aunque significara cortar lazos con la única familia que le quedaba, porque su primera responsabilidad ahora era con su esposa, con protegerla, con asegurarse de que pudiera vivir tranquila sin miedo constante. Doña Cristina cambió entonces. Su expresión pasó de esa falsa amabilidad a algo mucho más frío, mucho más calculador, y le dijo que si él hacía eso, si pedía una orden de restricción contra su propia madre, se arrepentiría, que había cosas que él no sabía, secretos familiares que ella había guardado durante años para protegerlo, pero que estaría dispuesta a revelar si él la traicionaba de esa manera.
Y aunque Rodrigo le preguntó qué secretos, qué cosas estaba hablando, ella no dijo nada más. Solo lo miró fijamente hasta que él se fue de ahí más confundido y asustado que nunca. Esa noche, Rodrigo le contó todo a Lupita, incluyendo esa última parte sobre los supuestos secretos, y ambos trataron de imaginar qué podría ser, qué información podría tener doña Cristina que considerara tan valiosa o tan peligrosa como para usarla como amenaza, y aunque no llegaron a ninguna conclusión, decidieron que ya no importaba, que fueran cuales fueran esos secretos, no podían vivir así, bajo constante vigilancia y amenaza, así que aceleraron los planes de mudanza y decidieron irse a Monterrey, donde Rodrigo tenía un primo que le podía ayudar a conseguir trabajo. Los días previos a la mudanza fueron tensos. Doña Cristina no volvió a aparecerse en su casa, pero las llamadas continuaban. Ahora varias veces al día, siempre en silencio del otro lado, siempre esa respiración pesada que les ponía los nervios de punta. Y cuando finalmente llegó el día de empacar el camión de mudanzas y despedirse de Tlaquepaque, ambos sintieron un alivio enorme mezclado con una tristeza inevitable, porque estaban dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una vida, amistades, memorias, todo por culpa de una situación que nunca debió haber existido. Doña Cristina apareció justo cuando estaban subiendo las últimas cajas al camión. Llegó caminando por la calle con paso lento, vestida completamente de negro como si fuera a un funeral, y se quedó parada en la banqueta del otro lado de la calle, solo mirándolos, sin decir nada, sin acercarse, pero su presencia ahí era suficiente mensaje. Era su forma de decirles que esto no había terminado, que la distancia física no iba a cambiar nada, que ella encontraría la manera de seguir siendo parte de sus vidas, quisieran o no. Rodrigo le hizo una seña con la mano, un adiós que parecía más una súplica silenciosa de que los dejara en paz. Pero ella no respondió, ni siquiera parpadeó, solo siguió ahí parada hasta que el camión arrancó y se perdieron doblando la esquina. Y cuando Lupita volteó por última vez, alcanzó a ver que doña Cristina seguía en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, viendo hacia la dirección en la que ellos se habían ido. Los primeros meses en Monterrey fueron como respirar aire fresco después de estar ahogándote. No recibían llamadas raras, no había ruidos extraños en las madrugadas, no había esa sensación constante de estar siendo observados, y poco a poco ambos empezaron a relajarse, a sentir que tal vez sí habían logrado escapar de esa pesadilla, que tal vez doña Cristina había entendido finalmente que tenía que dejarlos vivir sus vidas en paz. Pero sería ingenuo pensar que todo había terminado así de fácil. 1906. Una tarde de octubre, casi 6 meses después de haberse mudado a Monterrey, Lupita llegó a su nuevo departamento después de hacer las compras del súper y encontró algo que le heló la sangre ahí en la puerta. Pegado con cinta adhesiva, había un sobre manila idéntico al que había encontrado meses atrás en el cajón de doña Cristina. Y cuando lo abrió con manos temblorosas, descubrió que contenía fotografías nuevas, fotos de ella en Monterrey, caminando por las calles de su nuevo barrio, entrando y saliendo de su trabajo, comprando en el mercado cerca de su casa, todas tomadas durante las últimas semanas sin que ella se hubiera dado cuenta. No había ninguna nota, ningún mensaje escrito, solo esas fotografías que demostraban que doña Cristina había encontrado la manera de localizarlos, que había viajado hasta Monterrey, o había contratado a alguien para seguirla, para documentar sus movimientos en esta nueva ciudad donde se suponía que estarían a salvo. Y lo peor de todo es que estas fotos no estaban rayadas como las anteriores, estaban intactas, impecables, lo cual de alguna manera era todavía más aterrador porque no sabía qué significaba ese cambio, si era una escalada o una amenaza silenciosa de algo peor que estaba por venir.
Rodrigo llamó inmediatamente a la policía cuando Lupita le mostró el sobre, esta vez con evidencia concreta de acoso y seguimiento. Y los oficiales tomaron el reporte mucho más en serio que antes. Le dijeron que podían iniciar una investigación, que con esas fotos tenían suficiente para al menos interrogar a doña Cristina. Pero también le advirtieron que el proceso legal podía ser largo, complicado, especialmente tratándose de familia, y que mientras tanto debían tomar precauciones adicionales, variar sus rutas diarias, estar atentos a cualquier comportamiento sospechoso a su alrededor. Esa noche, Rodrigo se quebró. Lloró como Lupita nunca lo había visto llorar antes, porque estaba enfrentando la dolorosa realidad de que su madre no era la persona que él creía, de que había algo fundamentalmente roto en ella, que probablemente había estado ahí desde siempre, pero que él no había querido o no había podido ver, y ahora tenía que aceptar que la mujer que le había dado la vida, que lo había criado, que había sacrificado tanto por él, según siempre le decía, era la misma persona que estaba haciendo la vida imposible a la mujer que amaba. Decidieron contratar a un abogado especializado en casos de acoso familiar, porque aunque doña Cristina era su madre, aunque les doliera tener que llegar a ese punto, no veían otra alternativa. Necesitaban protección legal, necesitaban que quedara documentado oficialmente lo que estaba pasando antes de que la situación escalara a algo peor, y el abogado les explicó que con las pruebas que tenían, las fotografías, los videos de las cámaras de seguridad, los reportes policiales, tenían un caso sólido para solicitar una orden de restricción permanente. Pero antes de que pudieran proceder con los trámites legales, recibieron una llamada de una prima de Rodrigo que vivía todavía en Tlaquepaque, diciéndoles que doña Cristina había estado preguntando por ellos, que andaba diciendo cosas raras por el barrio, que había visitado a varios vecinos mostrándoles fotos de Lupita y diciendo que era una mala mujer que le había robado a su hijo, que la había alejado de ella con mentiras y manipulaciones, y que necesitaba ayuda para encontrarlos, porque según ella Rodrigo estaba en peligro, que Lupita lo tenía hechizado o algo así. La prima también mencionó algo que les llamó mucho la atención, que doña Cristina había estado visitando a una señora del barrio conocida por hacer trabajos de brujería, de esos que le llaman trabajos de amarres o de separación, y aunque Rodrigo no creía en esas cosas, el solo hecho de que su madre estuviera recurriendo a eso demostraba hasta qué punto había llegado su obsesión, hasta dónde estaba dispuesta a llegar con tal de salirse con la suya, con tal de separarlo de Lupita y tenerlo de vuelta bajo su control total. Lupita, por su parte, empezó a tener pesadillas constantes. Soñaba que doña Cristina entraba a su casa en medio de la noche, que la perseguía por pasillos interminables, que aparecía en lugares donde se suponía que estaba a salvo, y aunque sabía que eran solo sueños, el miedo que sentía era completamente real, porque había aprendido que doña Cristina era impredecible, que no había forma de saber hasta dónde llegaría, qué haría después, y esa incertidumbre constante era como vivir bajo una nube negra que nunca se despejaba. Un día recibieron otra llamada, esta vez de un tío de Rodrigo que vivía en Querétaro, diciéndoles que doña Cristina lo había contactado preguntándole si sabía dónde estaban, que le había ofrecido dinero por información, que parecía desesperada por encontrarlos, y el tío les recomendó que tuvieran mucho cuidado porque, según él, doña Cristina no estaba bien de la cabeza, que desde que su esposo había muerto, hacía ya tantos años, ella había desarrollado una dependencia enfermiza hacia Rodrigo, viéndolo no como un hijo, sino como un reemplazo de su marido, como lo único que le daba sentido a su existencia. Esa conversación con el tío reveló cosas que Rodrigo nunca había sabido,
detalles sobre su infancia que aparentemente había bloqueado de su memoria, como el hecho de que su padre no había muerto de un ataque al corazón, como siempre le habían dicho, sino que se había suicidado después de años de vivir en un matrimonio donde doña Cristina era extremadamente controladora y celosa, donde no lo dejaba tener amigos, donde revisaba cada aspecto de su vida diaria, y que según algunos familiares, el suicidio había sido la única forma que encontró de escapar de esa prisión emocional en la que vivía. Esta revelación impactó profundamente a Rodrigo porque de repente vio patrones, entendió comportamientos, se dio cuenta de que lo que su madre estaba haciendo con Lupita era exactamente lo mismo que aparentemente había hecho con su padre. Ese mismo control obsesivo, esa misma incapacidad de dejar que las personas que supuestamente amaba tuvieran su propia vida, su propia libertad, y se sintió culpable por no haberlo visto antes, por haber expuesto a Lupita a lo mismo que su padre había sufrido durante años. Decidieron finalmente proceder con la orden de restricción, presentaron todos los documentos necesarios ante el juez, mostraron todas las evidencias que habían recopilado, y el proceso fue agotador emocionalmente porque tuvieron que revivir cada momento de terror, cada incidente, cada vez que sintieron que su seguridad estaba en peligro. Pero el abogado les aseguró que con todo lo que tenían, era casi imposible que el juez no les diera la razón. Durante la audiencia, doña Cristina apareció acompañada de su propio abogado, vestida impecablemente, con ese aire de señora respetable que engañaba a cualquiera que no la conociera realmente, y cuando le tocó hablar, negó absolutamente todo. Dijo que las fotografías eran un malentendido, que ella solo había ido a Monterrey a visitarlos porque extrañaba a su hijo, que nunca había tenido intenciones de acosar ni amenazar a nadie, que todo era una exageración de Lupita, quien según ella siempre había sido dramática y conflictiva. Pero cuando el abogado de Rodrigo presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando la parada frente a la casa a las 3 de la mañana, cuando mostró el cuaderno con las anotaciones obsesivas escritas de su puño y letra, cuando presentó los testimonios de Sofía, la exesposa, describiendo comportamientos casi idénticos, la fachada de doña Cristina empezó a resquebrajarse, y por un momento en esa sala del juzgado todos pudieron ver la verdad, pudieron ver a la persona que realmente era detrás de esa máscara de madre preocupada y devota. El juez escuchó todo con atención, hizo varias preguntas tanto a Rodrigo como a doña Cristina, revisó meticulosamente cada pieza de evidencia y después de deliberar durante lo que parecieron horas, finalmente dictaminó que efectivamente había suficiente evidencia de acoso y comportamiento amenazante, y otorgó la orden de restricción estableciendo que doña Cristina no podía acercarse a menos de 500 metros de Lupita o Rodrigo. No podía contactarlos por ningún medio, ni llamadas, ni mensajes, ni cartas, ni nada, y que cualquier violación a esta orden resultaría en su arresto inmediato. Cuando salieron del juzgado, Lupita sintió un peso enorme salir de sus hombros. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar tranquila, que finalmente el sistema legal estaba de su lado, que tenían protección oficial contra esa pesadilla que había sido su vida durante tanto tiempo. Pero Rodrigo estaba callado, procesando el hecho de que acababa de testificar legalmente contra su propia madre, que había puesto en actas judiciales todo lo que ella había hecho, y aunque sabía que era lo correcto, aunque sabía que no había otra opción, no podía evitar sentir esa culpa que viene cuando tienes que protegerte de alguien que se supone debería protegerte a ti. Las semanas que siguieron fueron relativamente tranquilas. No recibieron más fotografías, no
Hubo más llamadas misteriosas. No vieron señales de que doña Cristina estuviera intentando contactarlos y empezaron a pensar que tal vez la orden de restricción había funcionado, que tal vez el sistema legal había sido suficiente para detenerla, para hacerle entender que tenía que dejarlos en paz de una vez por todas. Pero una noche, 3 meses después de la audiencia, recibieron una llamada del hospital de Tlaquepaque. Una enfermera les informaba que doña Cristina había sido ingresada en estado grave, que aparentemente había intentado quitarse la vida tomando una sobredosis de pastillas y que antes de perder la conciencia había dado el nombre de Rodrigo como contacto de emergencia, pidiendo específicamente que lo llamaran, que necesitaba verlo una última vez antes de morir. Rodrigo entró en pánico, no sabía qué hacer. Por un lado estaba esa orden de restricción que técnicamente le prohibía cualquier contacto con su madre, pero por otro lado era su mamá. Estaba en el hospital, posiblemente muriéndose, y sintió que no podía simplemente ignorar esa llamada, que tenía que ir aunque eso significara violar la orden, aunque eso pusiera en riesgo todo lo que habían logrado. Lupita le dijo que no fuera, que era una trampa, que doña Cristina era capaz de cualquier cosa para manipularlo y traerlo de vuelta a su vida. Pero Rodrigo no podía vivir con la idea de que su madre muriera sola en un hospital sin que él estuviera ahí. Tomó un autobús esa misma noche hacia Tlaquepaque. Pidió a Lupita que no lo acompañara porque no quería exponerla a más de esto, y durante todo el viaje estuvo pensando en qué le diría a su madre si llegaba a tiempo. ¿Qué palabras podrían expresar todo el dolor y la confusión que sentía? ¿Cómo podía reconciliar el amor que le tenía con el daño que ella había causado? Cuando llegó al hospital serían como las 4 de la mañana. Habló con las enfermeras y le dijeron que doña Cristina estaba estable, que la sobredosis no había sido tan grave como parecía inicialmente, que le habían hecho un lavado de estómago y que iba a estar bien. Y cuando finalmente lo dejaron entrar a verla, la encontró despierta, sentada en la cama del hospital, viéndose pequeña y frágil con esa bata hospitalaria. Y cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. 19:07. Le dijo que sabía que vendría, que sabía que su hijo no la abandonaría incluso después de todo lo que había pasado, porque el vínculo entre madre e hijo era más fuerte que cualquier orden judicial, más fuerte que cualquier cosa que esa mujer pudiera haber puesto en su cabeza, y Rodrigo se sentó en la silla junto a la cama sin saber muy bien qué decir, sintiendo una mezcla de alivio porque estaba viva y frustración, porque incluso en ese momento, incluso después de todo, ella seguía tratando de manipularlo, de hacerlo sentir culpable, de justificar sus acciones como si fueran actos de amor maternal, cuando claramente eran otra cosa completamente diferente. Le preguntó por qué lo había hecho, por qué había intentado quitarse la vida, y doña Cristina le respondió con voz débil que ya no tenía razón para vivir, que él era lo único que le importaba en este mundo, y que si no podía estar cerca de él, si no podía ser parte de su vida, entonces prefería morirse, que toda esa orden de restricción, toda esa situación legal, la había destruido completamente, la había convertido en el hazmerreír del barrio, donde todos ahora la veían como una loca, como una mala madre que había perdido a su hijo por su propia culpa. Rodrigo sintió esa manipulación familiar, esa forma tan particular que tienen algunas madres de hacerte sentir responsable de su felicidad, de su bienestar emocional, de su misma existencia. Pero esta vez algo en él era diferente. Había aprendido demasiado, había visto demasiado, había escuchado la historia de su padre y entendía ahora que este patrón había estado ahí desde siempre, que no era su culpa, que él no era responsable de la estabilidad mental de
su madre ni de sus decisiones, y que necesitaba establecer límites aunque eso doliera, aunque ella llorara, aunque lo hiciera sentir como el peor hijo del mundo. Le dijo con voz firme pero no cruel que ella necesitaba ayuda profesional, que esto que había hecho, intentar suicidarse para manipularlo y traerlo de vuelta, solo demostraba que necesitaba tratamiento psiquiátrico serio, que el amor de madre no se demuestra acosando y amenazando a la esposa de tu hijo, que el amor verdadero implica dejar que las personas que amas sean felices, incluso si eso significa que no estén contigo todo el tiempo, incluso si eso significa que construyan sus propias vidas lejos de ti. Doña Cristina cambió entonces de táctica. Pasó de la autocompasión a la ira. Le gritó que él había sido siempre un hijo malagradecido, que después de todo lo que ella había sacrificado por él, después de haberlo criado sola cuando su padre los había abandonado, refiriéndose al suicidio de esa manera como si hubiera sido un abandono voluntario y no una desesperada escapatoria, ahora él la estaba dejando sola en su vejez, eligiendo a una mujer que apenas conocía sobre la madre que le había dado la vida. Rodrigo se levantó de la silla, le dijo que esperaba que aceptara la ayuda que los doctores del hospital seguramente le iban a ofrecer, que esperaba que algún día pudiera entender el daño que había causado, pero que mientras tanto él tenía que proteger a su familia, tenía que proteger a su esposa, y que la orden de restricción seguía en pie, que este encuentro en el hospital no cambiaba nada, que por favor respetara los límites legales que se habían establecido, porque si no lo hacía, las consecuencias serían peores para ella. Salió de ese cuarto de hospital sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Sabía que probablemente esa sería la última vez que vería a su madre en mucho tiempo, tal vez para siempre, pero también sabía que era necesario, que algunos vínculos familiares son tan tóxicos que la única forma de sobrevivir es cortarlos completamente, por más que duela, por más que la sociedad te juzgue y te diga que la familia es sagrada y que una madre siempre es una madre. Cuando regresó a Monterrey y le contó todo a Lupita, ella lo abrazó fuerte. Le dijo que estaba orgullosa de él por haber mantenido esos límites incluso en una situación tan difícil, incluso cuando doña Cristina había usado la carta más manipuladora de todas, que es el intento de suicidio, y juntos decidieron que necesitaban terapia de pareja para procesar todo lo que habían vivido, todo el trauma acumulado durante esos años de acoso constante, porque ese tipo de experiencias dejan cicatrices profundas que no sanan solas. Empezaron a ir a terapia cada semana con una psicóloga especializada en trauma familiar y poco a poco fueron entendiendo patrones que no habían visto antes. Rodrigo comenzó a trabajar en su codependencia con su madre, en esa necesidad que tenía de complacerla y protegerla incluso a costa de su propia felicidad, y Lupita trabajó en el miedo constante que había desarrollado, en esa hipervigilancia que la hacía saltar ante cualquier ruido extraño, ante cualquier persona que se le pareciera remotamente a doña Cristina. Los meses pasaron y la vida empezó a normalizarse, consiguieron mejores trabajos, hicieron nuevos amigos en Monterrey, empezaron a planear su futuro con una esperanza que no habían sentido en años, y aunque de vez en cuando recibían noticias de Tlaquepaque sobre doña Cristina, sobre cómo seguía viviendo sola en esa casa llena de fotografías y recuerdos, ya no les afectaba de la misma manera. Habían aprendido a poner distancia emocional, a no dejar que la toxicidad de esa situación los consumiera. Pero Lupita nunca olvidó esa tarde cuando abrió ese cajón y encontró las fotografías rayadas. Nunca olvidó la sensación de terror que sintió al darse cuenta de que alguien la había estado vigilando durante meses sin que ella lo supiera. Nunca olvidó esas
palabras escritas con plumón rojo llamándola intrusa y ladrona. Y por eso decidió venir a confesarse aquí conmigo, porque aunque ella no había hecho nada malo, aunque ella era la víctima en toda esta situación, se sentía culpable por haber causado esa ruptura entre Rodrigo y su madre, por ser la razón por la que una familia se había desintegrado. Le dije lo mismo que les digo a ustedes ahora, que ella no era culpable de nada, que las personas con obsesiones y comportamientos tóxicos encuentran cualquier excusa para justificar sus acciones, que si no hubiera sido ella, habría sido otra mujer, que el problema nunca fue Lupita sino doña Cristina y sus propios demonios internos con los que nunca aprendió a lidiar de manera saludable, que ella no destruyó ninguna familia, sino que más bien salvó a Rodrigo de repetir el mismo ciclo de abuso emocional que su padre había vivido y que lo llevó a tomar esa decisión terrible de quitarse la vida. Le dije que perdonara, no a doña Cristina, necesariamente, porque hay cosas que no necesitan ser perdonadas. Si la persona que causó el daño nunca mostró remordimiento real, sino que se perdonara a sí misma por cualquier culpa que estuviera cargando, que se perdonara por haber hurgado en ese cajón, aunque eso hubiera sido lo que destapó toda esta pesadilla, porque si no lo hubiera hecho, quién sabe hasta dónde habría llegado doña Cristina, qué planes más oscuros podría haber estado desarrollando en esa mente obsesionada. Lupita salió de ese confesionario un poco más ligera, no completamente sanada, porque ese tipo de traumas toman años en procesarse completamente, pero al menos con la tranquilidad de saber que no había pecado, que no había hecho nada malo, que había sido víctima de una situación que estaba completamente fuera de su control, y que lo único que había hecho era defenderse y protegerse a sí misma y a su matrimonio de alguien que representaba un peligro real. Desde entonces han pasado 2 años. Me enteré por otros feligreses que Lupita y Rodrigo siguen en Monterrey, que tuvieron su primer bebé hace unos meses, una niña hermosa que, según dicen, es la alegría de sus vidas, y que doña Cristina sigue en Tlaquepaque, sigue viviendo sola en esa casa, y aunque supuestamente empezó a ir a terapia después del incidente en el hospital, nadie sabe realmente si cambió o si simplemente aprendió a esconder mejor sus obsesiones. Lo que sí sé es que Rodrigo nunca volvió a tener contacto directo con ella, que la orden de restricción sigue vigente y que en las pocas ocasiones en que doña Cristina ha intentado enviar cartas o regalos para la bebé, ellos los han devuelto sin abrir, manteniendo esos límites que tanto trabajo les costó establecer, porque entienden que abrir, aunque sea una pequeña grieta en esa barrera, podría ser suficiente para que todo volviera a empezar, para que la obsesión se reactivara, para que esa vigilancia constante regresara a sus vidas. Esta historia me ha quedado grabada en la memoria, porque me hizo reflexionar sobre cuántas familias viven situaciones similares en silencio, cuántas nueras o yernos están siendo acosados por suegros obsesivos, pero no dicen nada porque la sociedad nos ha enseñado que la familia es sagrada, que hay que aguantar todo por mantener la unidad familiar, que está mal poner límites o alejarse de parientes tóxicos, aunque esos parientes estén destruyendo tu salud mental, tu matrimonio, tu vida entera. Me hizo pensar en todas esas confesiones que he escuchado a lo largo de los años de personas que sufren en silencio porque se sienten atrapadas en dinámicas familiares enfermizas, porque tienen miedo de lo que dirá la gente si se alejan de su familia, porque cargan con una culpa que no les corresponde, una culpa que otros les han impuesto para mantenerlos controlados, para mantenerlos cerca, incluso cuando esa cercanía es destructiva para todos los involucrados. Y me hizo valorar la valentía que tuvo Lupita al abrir ese cajón, al confiar en su instinto que le decía que algo no estaba bien,
al no ignorar las señales de peligro, aunque eso significara descubrir verdades incómodas, al no quedarse callada cuando encontró esas fotografías, sino confrontar la situación, aunque sabía que eso iba a causar un conflicto enorme, porque muchas personas en su lugar habrían preferido ignorarlo. Habrían cerrado ese cajón y pretendido que nunca vieron nada con tal de mantener la paz. Y esa decisión de ignorar podría haberle costado mucho más caro después. También me hizo reflexionar sobre el papel que jugamos los padres y madres en la vida de nuestros hijos adultos, sobre cuándo el amor se convierte en control, cuándo la preocupación se convierte en obsesión, cuando la cercanía familiar se convierte en una prisión emocional de la que es imposible escapar sin causar un daño tremendo, y sobre nuestra responsabilidad de criar hijos que puedan separarse sanamente de nosotros, que puedan construir sus propias vidas sin sentir que nos están traicionando, sin cargar con la culpa de vivir sus propias existencias independientes. Doña Cristina probablemente nunca entenderá el daño que causó. Probablemente seguirá creyendo hasta el día de su muerte que ella solo estaba protegiendo a su hijo, que Lupita era realmente una amenaza que tenía que ser eliminada, que sus acciones estaban justificadas por ese amor maternal que en su mente distorsionada era lo único que importaba, más importante que la felicidad de su hijo, más importante que su libertad, más importante que cualquier cosa. Y esa es la tragedia más grande de esta historia, no solo el daño que causó a Lupita y Rodrigo, sino el hecho de que ella misma es prisionera de su propia mente enferma, de esos pensamientos obsesivos que no la dejan vivir en paz, que la han condenado a una soledad que ella misma provocó con sus acciones, porque al final todos los que estaban cerca de ella terminaron alejándose. Primero su esposo, que prefirió la muerte antes que seguir viviendo bajo ese control asfixiante. Luego su hijo, que tuvo que huir literalmente a otra ciudad para poder respirar. Y finalmente quedó sola en esa casa llena de fotografías rayadas y cuadernos llenos de anotaciones obsesivas, rodeada de los fantasmas de las relaciones que destruyó. Hay quienes dicen que deberíamos tener compasión por personas como doña Cristina, que probablemente ella también sufrió traumas en su propia infancia, que la convirtieron en lo que es, que probablemente nunca recibió el amor y la atención que necesitaba y por eso desarrolló estos patrones tan enfermizos de relacionarse con los demás. Y tal vez tengan razón. Tal vez si miramos lo suficientemente profundo en la historia de cualquier persona, encontramos razones que explican su comportamiento. Pero eso no significa que tengamos que tolerar el abuso, que tengamos que sacrificar nuestra propia salud mental y seguridad por compasión hacia alguien que se niega a reconocer que tiene un problema y buscar ayuda. Lo que Lupita y Rodrigo hicieron fue establecer límites saludables, algo que debería ser normal, pero que en nuestra cultura latina muchas veces se ve como un acto de traición, especialmente cuando se trata de la relación entre padres e hijos, porque nos han enseñado que los padres siempre tienen razón, que hay que respetarlos y obedecerlos sin importar qué, que el simple hecho de haberlos traído al mundo les da derechos ilimitados sobre nuestras vidas, incluso cuando ya somos adultos. Y esa mentalidad es la que permite que situaciones como esta se prolonguen durante años, durante décadas incluso, destruyendo vidas en el proceso. Me pregunto cuántas Lupitas hay ahí afuera en este momento, viviendo con miedo porque su suegra o su suegro o algún otro familiar está obsesionado con ellas de maneras enfermizas, documentando sus movimientos, guardando fotografías, planeando quién sabe qué en la oscuridad de sus mentes perturbadas. ¿Cuántas de esas Lupitas están calladas porque tienen miedo de que no les crean, de que las acusen de exagerar, de causar problemas en la familia, de no ser suficientemente tolerantes o comprensivas?
Y me pregunto cuántos Rodrigos hay que están viviendo en esa negación, ignorando las señales de que algo está mal, porque es más fácil pretender que todo está bien que enfrentar la verdad dolorosa de que alguien que amas, alguien que se supone debería protegerte, es en realidad la fuente de tu sufrimiento. ¿Cuántos están repitiendo los patrones que aprendieron en su infancia sin siquiera darse cuenta, normalizando comportamientos que son cualquier cosa menos normales? Esta confesión cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Me hizo ser más consciente de las dinámicas de poder dentro de las familias, de cómo el amor puede ser usado como arma de control, de cómo la culpa puede ser una herramienta de manipulación más efectiva que cualquier amenaza directa, y me hizo agradecer por las familias sanas que existen, donde los padres entienden que su trabajo es criar hijos que puedan volar solos, no mantenerlos enjaulados para siempre bajo el pretexto de protección o amor. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es que no ignoren sus instintos, que si algo se siente mal, probablemente es porque está mal, que no tienen que tolerar comportamientos abusivos solo porque vienen de familia, que establecer límites no es egoísmo sino supervivencia, y que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte de personas que amas, pero que te están haciendo daño, porque quedarte cerca solo perpetúa un ciclo de sufrimiento que no beneficia a nadie, ni siquiera a la persona de la que te estás alejando. Y si ustedes son padres o madres escuchando esto, por favor, reflexionen sobre el tipo de relación que están construyendo con sus hijos. Pregúntense si están criando personas independientes, capaces de tomar sus propias decisiones, o si están creando extensiones de ustedes mismos que nunca podrán ser realmente libres, si están respetando sus límites y sus elecciones, o si están tratando de moldearlos según sus propias expectativas y necesidades, porque el amor verdadero implica dejar ir, implica aceptar que en algún momento van a construir sus propias familias y que eso está bien, que eso es natural, que eso es lo que se supone debe pasar. Lupita me dijo al final de su confesión que a pesar de todo lo que pasó, a pesar del trauma y el miedo y las noches sin dormir, no se arrepiente de nada, porque todo eso la llevó a donde está ahora, con un esposo que finalmente aprendió a poner límites, con una bebé hermosa que está creciendo en un ambiente sano, libre de esas dinámicas tóxicas, en una ciudad nueva donde pueden ser simplemente una familia normal, sin el peso de esa vigilancia constante, y que aunque las cicatrices todavía están ahí, aunque probablemente siempre habrá una parte de ella que estará alerta, que mirará sobre su hombro, que se pondrá nerviosa si ve a una señora mayor que se parezca a doña Cristina, ha aprendido a vivir. Con eso ha aprendido que sobrevivir a veces significa cargar con heridas que nunca sanan completamente, pero que tampoco te definen ni te limitan. Y yo le dije que eso era exactamente lo que significaba ser fuerte, no ser invencible o no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo, a pesar de las cicatrices, construir una vida que valga la pena vivir incluso después de haber pasado por algo tan difícil, y que esa bebé suya iba a crecer viendo el ejemplo de una madre que no se quedó callada ante el abuso, que tuvo el valor de defenderse, que eligió la paz y la seguridad sobre mantener la armonía familiar falsa, y ese es el mejor regalo que le puede dar, ese ejemplo de fortaleza y límites saludables. Así que ahí lo tienen, la historia completa de la nuera que encontró sus fotografías rayadas en el cajón de su suegra, una historia que empezó con un descubrimiento perturbador y terminó con una familia reconstruyéndose lejos de la toxicidad que amenazaba con destruirlos. Una historia que nos recuerda que a veces las personas más peligrosas son las que se esconden detrás de títulos respetables como madre o padre o abuela.
y que nuestra primera responsabilidad siempre debe ser protegernos a nosotros mismos y a quienes verdaderamente nos aman de manera sana, incluso si eso significa romper con tradiciones o expectativas familiares que han existido durante generaciones.